Hola, buenas noches. Mi nombre es Julio César Álvarez Sánchez y yo voy a hablar sobre José María Lafragua. José María Lafragua fue uno de los pensadores liberales más importantes del siglo XIX en México. Sus ideas se basaban principalmente en el liberalismo, una corriente que defendía la libertad individual, la igualdad ante la ley y la separación entre la Iglesia y el Estado. Para Lafragua, México necesitaba transformarse en un país donde las personas fueran libres de pensar, creer y expresarse sin miedo, y donde las leyes fueran iguales para todos sin importar la clase social o la religión. Una de sus ideas más fuertes era que la educación debía ser pública, gratuita y laica, es decir, sin influencia religiosa. Creía que solo una sociedad educada podía alcanzar el verdadero progreso. También estaba convencido de que el país debía tener instituciones sólidas que hicieran respetar las leyes y garantizaran los derechos humanos. Por eso apoyó la creación de códigos legales claros para evitar los abusos del poder y dar a los ciudadanos una base de justicia. Y pues en pocas palabras, José María Lafragua pues soñaba con un México moderno, libre y justo, pues donde todos tuviéramos las mismas oportunidades y pues que el gobierno existiera para servir al pueblo y no para aprovecharse pues de él. Hola, buenas noches, yo soy Leslie Vanessa Campos Paul y les voy a hablar de las acciones políticas y aportes de José María Lafragua. José María Lafragua no solo fue un hombre de ideas, sino también de acciones. A lo largo de su vida ocupó varios cargos importantes en el gobierno. Fue diputado, senador y también ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Benito Juárez. En todos estos puestos trabajó para construir un país más justo y con leyes firmes. Uno de los mayores logros fue haber participado en la redacción del Código Civil y el Documento Penal de México, documentos fundamentales que establecieron la base del sistema legal moderno. Gracias a su trabajo, México tuvo leyes más organizadas, claras y adaptadas a las necesidades del pueblo. Además, Lafragua colaboró con otros grandes líderes como Benito Juárez, Melchor Ocampo y Miguel Leonardo de Tejada. Apoyó las leyes de reforma que buscaban separar la Iglesia del Estado y reducir el poder del clero en la política. También fue un gran impulsor en la educación y la cultura. Donó su enorme biblioteca personal, que incluía miles de libros y documentos para que los jóvenes mexicanos tuvieran acceso al conocimiento. Esa colección se convirtió después en la Biblioteca José María Lafragua en la Universidad Autónoma de Puebla, que sigue siendo un espacio de estudios e investigaciones hasta hoy. Por todo esto, José María Lafragua es recordado como uno de los padres del derecho mexicano y un ejemplo de servicio público honesto que trabajó en el bien del país y no por interés personal. Buenas tardes, profesora. Yo soy Meralia Linico Purigavara, somos el equipo 4 y les voy a hablar sobre José María Lafragua. José María Lafragua era un personaje muy importante en la historia de México, aunque no siempre tan reconocido como debería. José María Lafragua nació el 26 de abril de 1813 en la ciudad de Puebla, en una época muy complicada para el país, ya que México todavía estaba luchando por consolidarse como una nación independiente. José María Lafragua también fue un gran amante de los libros. De hecho, su colección personal fue tan valiosa que después de su muerte se convirtió en la base bibliotecaria de Lafragua, una de las más importantes del pueblo y del país. En resumen, José María Lafragua fue un hombre que dedicó su vida a promover el conocimiento, la justicia y la libertad. Murió el 15 de noviembre de 1875 en la Ciudad de México. Hola, buenas noches.
Mi nombre es Jorge Arturo Herrera Velázquez. Hoy hablaré sobre un tema, más bien una comparación con una figura actual que sería José María Lafragua con la presidenta Claudia Sheinbaum. Si comparamos a José María Lafragua con una figura actual, podemos encontrar muchas similitudes con la presidenta Claudia Sheinbaum, que actualmente representa una visión de progreso, justicia y educación en México. Ambas comparten con la idea de que el desarrollo del país debe basarse en la educación, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Lafragua ha luchado por un Estado laico, con leyes justas y oportunidades para todos. Claudia también ha defendido políticas, más que nada que buscan reducir las desigualdades sociales, también fortalecer la educación pública y garantizar que el gobierno actúe con transparencia. Una similitud importante es su motor del cambio. Lafragua lo hacía con leyes y cultura y Claudia lo hacía desde ciencia, investigación y la educación. En ese sentido, podemos decir que las ideas de José María Lafragua siguen vivas en la actualidad, inspirando a líderes que buscan un país basado en la justicia y la razón. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariane Cortés Mate. Yo diré la conclusión y reflexión. José María fue mucho más que un político o un abogado, fue un constructor del México moderno. Gracias a sus ideas liberales, su pasión por el conocimiento y su compromiso con la justicia, ayudó a sentar las bases de las leyes institucionales que todavía hoy protegen los derechos de los ciudadanos. Su vida nos enseña que el verdadero progreso se logra con la fuerza, sino con la educación de la ley y del trabajo constante por el bien común. También nos recuerda la importancia de la cultura y los libros como herramientas para el cambio social. Él creyó firmemente que el saber debía estar en el alcance de todos y por eso su legado sigue vivo. La biblioteca que lleva su nombre, José María, fue un ejemplo de la honestidad, inteligencia y compromiso con su país. Su historia nos inspiró a seguir luchando por un México donde las ideas, la justicia y la educación siguen siendo la base de nuestra libertad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y de uno de los grandes pensadores y reformadores de nuestra historia.